Qué lindo verlas de nuevo. Y bueno, la palabra que tengo hoy para ustedes y que el Señor tiene para ustedes es el proceso donde Dios te forma. Voy a hablar un poquito a grandes rasgos de cómo se forma o cómo se hace el vino. No soy una especialista, pero para que un poquito conozcan el proceso del vino, porque después lo voy a plantear obviamente a nuestras vidas, ¿no? Primero se escogen las uvas, ¿no? Se sacan las ramitas. Las uvas son escogidas así como el Señor nos escoge a nosotras para un propósito grande y a veces nosotros pensamos, ¿por qué Dios me escogió si hice lo que hice? Si estoy en pedazos, mi corazón está herido, pero Dios no ve tu presente, ve tu futuro, ve todo lo que Dios va a hacer en ti, un plan perfecto con un propósito santo y divino. Y así es como Dios nos escoge, y igual Dios escoge, o el viñedo escogen las uvas, las seleccionan, viene el proceso del estrujado, donde se aplasta suavemente la uva para que salga el jugo, ¿no? Después hay un proceso de la fermentación inicial, que es cuando el azúcar se convierte en alcohol. Y ese jugo de uva se fermenta y forma sedimentos. Esos sedimentos se llaman lías. ¿Qué cosas son las lías? Pues son restos de levaduras, de las levaduras muertas, pieles, semillas, todo eso se llama las lías, que es un tipo de sedimento. Después, ¿qué pasa con el jugo de uva? Se pone en reposo, ¿ok? Se pone en un barril y se deja reposar porque eso va a mejorar el sabor. Estos sedimentos, que son estas lías, van a bajar, ¿ok? Van a ir hasta el fondo y por encima pues se queda el jugo o el vino ya claro. Pero ahí no queda la cosa, sino empieza un proceso de trasiego. ¿Qué cosa es el proceso de trasiego? Pues ese proceso donde se pasa el jugo de uva o el vino de un barril a otro barril, porque no se tiene que tomar la parte de abajo que es las lías, sino solo se pasa el jugo limpio a través de mangueras, ¿ok? Y eso hace que el jugo de uva no sea amargo, porque cuanto más tiempo esté el jugo de uva con las lías, ese jugo de uva se puede volver amargo, pierde calidad, se enturbia. Entonces lo tienen que estar pasando de un barril a otro, ¿ok? Pero en ese proceso del pasado se le da oxígeno en ese proceso, una pequeña cantidad de oxígeno para estabilizar el vino y mejorar el aroma y el sabor del vino, ¿ok? Y de ahí siguen nuevos trasiegos. No es que solo uno, sino continuamente pasan de trasiego en trasiego muchas veces y por muchos meses. ¿Qué hace pues el trasiego? Cada vez el vino es más limpio, se eliminan nuevas lías que se van formando, se mejora la calidad y el sabor pues del vino. Es importante un buen trasiego pues para hacer un buen vino, ¿ok? Y bueno, llega el proceso de la maduración cuando el vino se deja un tiempo en el barril y ahí el vino desarrolla su sabor, afina su estructura y se integran los aromas. ¿Por qué les expliqué eso? ¿Por qué? Porque así como el vino necesita ser separado de lo que lo contamina, nosotras también. Hay procesos que nos purifican, momentos donde Dios traslada nuestras vidas para limpiarnos de las impurezas. Tenemos que ver las cosas con los ojos de Dios y entender que no todo cambio es pérdida. ¿A quién le gustan los cambios? ¿No? A veces estamos cómodas y cuando viene un cambio nos resistimos. Tenemos que entender que no todo cambio es pérdida. Algunos cambios son procesos de limpieza de parte de Dios. Dios nos pasa de barril en barril. Procesos, cambios, transiciones, todo se mueve. No para dañarnos, sino para limpiarnos, formarnos y sacar lo mejor de nosotras. Así como el vino no se deja en el mismo barril todo el tiempo porque se contamina,
con las lías, ¿no? Que son los residuos, Dios tampoco nos deja siempre en el mismo lugar. Él permite cambios para quitar lo que ya no sirve. ¿Y qué cosas son esas lías en nuestras vidas? Son heridas no sanadas. Orgullo escondido. Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios desea ayudarnos, dar gracia, pero el orgullo impide que nosotros recibamos esa gracia y por eso a veces nos hace pasar por procesos para tirar abajo el orgullo. Temores que nos llevan a tomar malas decisiones. Malas actitudes o defectos de carácter que nos dañan a nosotros y dañan a las personas que viven alrededor de nosotras, personas que nosotros amamos y que nosotras a través de nuestros defectos de carácter los dañamos a pesar de que los amamos. O dependencias emocionales, esas dependencias a personas y nos vuelve dependencias tóxicas. Todo eso son residuos, son lías que Dios nos quiere sacar, nos quiere limpiar, por eso nos pasa de proceso en proceso. Tú puedes sentir que estás bien, pero Dios sabe que hay depositado en tu corazón. Si no se tratan, contaminan nuestras vidas. Todas queremos ser mejores cada vez, ¿no? Todas. Entonces debemos entender que necesitamos el trasiego de Dios en nuestras vidas. Duele porque implican cambios. Si Dios no te mueve, te estancas. Y por lo tanto, te contaminas. ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos saber que estamos en un trasiego de Dios? Cuando Dios se mueve de un lugar, sales de tu país, sales de tu ciudad, sales de tu trabajo, o tal vez enfrentas procesos inesperados, tal vez con tus hijos, o con algún tema de salud, temas económicos. No te queda otra que confiar en Dios. Cambios que no esperabas, tal vez la partida de alguien a quien amabas, tal vez partida hacia otro país o también partida hacia el Señor. Tal vez un cambio en tu ministerio, en tu familia de amor, en tu trabajo, cambiaron de jefe y eso te afecta. O tal vez puertas que se cierran, tal vez en un negocio, en una sociedad, en un trabajo, no sale el viaje que querías, no te dieron la visa que necesitabas, etc. Relaciones que terminan, tal vez con una persona que no te hacía bien, una amiga que tal vez no era tan amiga, un enamorado, en fin, una relación. O etapas que Dios cierra. Recuerda que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios ve lo que está acumulado en el fondo. A veces nosotros estamos bien, pensamos que estamos bien, pero Dios ve más allá. Y tenemos que entender que no todo lo que perdiste era bendición. Algunas cosas eran residuos que Dios estaba quitando de tu vida. Y aquí Dios trabaja en lo profundo. ¿Con qué? Con nuestro carácter, con nuestra fe. A través de procesos, nuestra fe se va incrementando. ¿Por qué? Porque vemos la mano de Dios en ese proceso. Si tú tenías temas de provisión económica, ves los milagros de Dios en ese proceso y tu fe, tu confianza en Dios va aumentando. Ya no lo ves ahora. Dios no sabes simplemente que Dios es tu proveedor, sino ya lo sabes porque tienes una historia con Él. También trabaja con nuestra paciencia para saber esperar los tiempos del Señor, porque a veces nosotros queremos los cambios ya, cuando los necesitamos. Pero Dios dice, en mis tiempos, en mis formas. Y cada proceso te hace más fuerte, te hace más sabia, más libre, más parecida a lo que Dios quiere, más parecida a su Hijo Jesús y más dependiente de Dios. Juan 15:2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y acá vemos dos cosas, corta y poda. Dios corta, vamos a hablar primero del Dios corta, quita lo que no da fruto.
El Señor en su amor remueve cosas en nuestras vidas que no producen fruto, hábitos, relaciones, actitudes, defectos, como ya hemos hablado, incluso temporadas de nuestras vidas, que no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual. Aunque esto pueda doler, tienes que entender que no es castigo, sino es cuidado de parte de Dios. En ese momento no lo entendemos, pero después sí lo llegamos a entender. Dios ve más allá de lo inmediato y sabe qué cosas están impidiendo que avances. A veces nos aferramos a lo que Dios ya decidió quitar. Y el otro, que es poda lo que sí da fruto, y a veces uno no entiende, pero si yo ya estaba bien en esta área, ¿por qué me tienes que podar? ¿No? Y a veces nos resistimos un poquito. Y Dios, aunque ya estés dando fruto, seguirá trabajando en ti. La poda implica cortar partes buenas para que hayan mejores. Y esto se puede manifestar como procesos, pruebas, tal vez silencios. Tú tal vez estás orando en algo y no escuchas la voz del Señor y piensas que el Señor te dejó, no te escucha, pero Él ha tomado un silencio a propósito. No porque te ha dejado, no porque no te está escuchando, sino que está dentro de su plan para que tú sigas dependiendo de Él y confiando y descansando en su amor. O cambios inesperados, pero todo tiene un propósito. Llevar más fruto, crecer más, madurar más, parecerte más a Jesús. No le temas al cambio, no le temas al proceso. Cuando aceptas el proceso, creces más rápido. Simplemente ríndete al Señor. Tienes que entender que Dios tiene el control de tu vida. No te resistas, porque cuanto más te resista a los procesos del Señor, más largo va a ser el proceso. Si tú te rindes, vas a ser más sensible a su voz y vas a ser más obediente a lo que el Señor te está diciendo que hagas. Tal vez que perdones, tal vez que dejes una relación tóxica. No lo sé, pero tú te tienes que rendir a lo que el Señor está haciendo. Y yo sé que el Señor les está hablando en esta mañana. Estén atentas a lo que el Espíritu Santo les va a hablar, porque Dios está interesado en que ustedes estén atentos a su voz para que pasen ese proceso. Cuando aceptas el proceso, creces más rápido. Dios sabe lo que está quitando. El proceso tiene propósito. El dolor no es el final, es la transformación, es el crecimiento. Este es el momento de rendirte a Él. El mejor vino es el que ha sido procesado correctamente. ¿Cómo? Pasando de barril en barril. Movimiento, no estancamiento, movimiento. Porque tú no naciste para quedarte como uva, sino para ser el mejor vino. Ahora tu vida bendice a otros, trae gozo, refleja el carácter de Cristo. El primer milagro, ¿recuerdan el primer milagro de Jesús? En Juan 2, del 1 al 11, lo explica, convierte el agua en vino y no en cualquier vino, en el mejor. Cualquier cosa puesta en las manos del Señor, saca lo mejor de ti. En Isaías 64:8 dice, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Si yo no me dejo ser incomodada, si yo no me dejo ser vaciada de este barril, de la comodidad, pero yo estoy bien ahorita, no me muevas. No llego a la siguiente en el propósito de Dios. Si yo no le permito a Dios liberarme de los sedimentos que no necesito, de las cargas que me van a retener atrás, y si yo no le permito ese proceso, no llego, no maduro, no descubro cosas nuevas, no crezco en carácter, en fe, en disciplina. Dios tiene planes para nosotras, pero no vamos a llegar si no maduramos. Y para madurar necesitamos abrazar las transiciones de la vida con fe, porque Dios tiene un buen futuro para nosotras.
un buen plan para nosotras. Recuerden que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y al profeta Elías lo movieron también de barril en barril. En 1 Reyes 17, del 2 al 6 dice: y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y a veces Dios nos lleva a Querit, a vivir ahí. ¿Y cuánto tiempo te quedarás en tu arroyo de Querit? Pueden ser horas, tal vez en un proceso donde quieres un milagro, necesitas algo y estás intercediendo. Puede ser horas y el milagro puede suceder. Puede ser días, semanas, meses, años. ¿Por qué dice y Dios lo mandó a esconderse? Vamos a hablar bastante de esta cita bíblica de 1 Reyes. ¿Qué pasó antes de esa cita bíblica? Elías fue donde Acab y le dice: no va a llover porque hay pecado. Ustedes han levantado a esos dioses a Baal. Hay pecado en el pueblo por causa de ustedes y no va a llover. Imagínense el poder y el respaldo de Dios a Elías, que dejó de llover. El clima obedeció a la orden de Elías. No me digas que eso no es una gran victoria, un gran poder manifestado sobre un hombre. No había hecho nada, absolutamente nada malo. Sin embargo, Dios, después de esa victoria, lo manda a esconderse. ¿Por qué? ¿Había hecho algo malo? A veces las circunstancias difíciles que podemos pasar nos hace sentir que Dios nos está castigando o nos está rechazando por algo que hayamos hecho. No sabemos. Nos sentimos perdidas, olvidadas, apartadas, solas, culpables. Pero la verdad es que nunca hemos estado solas, ni olvidadas, porque Dios siempre ha estado con nosotras. Y si nos ha metido al arroyo de Querit, no es por lo que tú piensas, es porque hay un plan divino detrás de eso. A veces nos aparta porque nos está cuidando de algo o de alguien, aún de nosotras mismas. En el caso de Elías, él no lo sabía, pero Dios lo estaba cuidando del rey Acab, que lo estaba persiguiendo para matarlo porque precisamente había sequía en Israel. O a veces nos esconde para prepararnos para algo más grande, para algo mayor. En el caso de Elías, venían milagros futuros mayores, como el milagro de la viuda de Sarepta, el milagro público con la victoria contra los 450 profetas de Baal que él venció a través del caer fuego en un holocausto. Lean eso porque es súper interesante, pero fue un milagro muy evidente en la vida de Elías que sucedió después del arroyo de Querit. Él tenía que estar en el arroyo Querit muy de cerca del Señor para ser muy sensible a su voz, para depender de Dios, confiar en Dios, saber que Dios estaba con él y por él, para poder después hacer lo que tenía que hacer. O a veces nos esconde para formar nuestro carácter, más semejante al carácter de Cristo, creando humildad, porque lo que se venía después en la victoria del Monte Carmelo era reconocimiento público. Y eso podía hacer que Elías cayera en el orgullo. Entonces Dios lo esconde, lo separa para crear o moldear su carácter para que la humildad sea fuerte en él, porque lo que se venía, él iba a estar ya preparado en ese carácter de Cristo. O también nos esconde para sanar nuestras heridas, sanar nuestro corazón. Salmos 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón
y salva a los contritos de espíritu. Lo escondido, lo oculto en Dios nunca es pérdida de tiempo. Dios a veces no nos cuenta todo su plan para nosotros, pero quiere que aprendamos a descansar y depender de Él al 100%. El ser humano normalmente desea tener todo bajo control, desea saber todo, ¿no? Pero Dios quiere exactamente lo contrario. Quiere que dependas al 100%, no de ti, no de tus recursos, no de tu inteligencia, no de tu sabiduría, sino de Él. Imagínate si tú tienes todo bajo control, entonces ya no tendrías la necesidad de depender de Él, de buscarlo, de necesitarlo. ¿Qué significa Kerit? Kerit significa corte, separación, quebrantamiento. Ese es el lugar donde Dios trabaja contigo, cuando nadie te ve. Porque Dios no trabaja primero en lo que haces, sino en quién eres. Y les voy a contar un pequeño testimonio. Saben obviamente quién es Jim Caviezel, que es el actor de La Pasión de Cristo, ¿ok? Y Jonathan Roumie es el actor de The Chosen. Dos personas que han interpretado a Jesús. Este testimonio lo cuenta un sacerdote que escuchó en parte y después le contaron, le dieron todo el contexto. ¿Qué pasa? Jonathan había estado como 3 semanas teniendo un sueño repetitivo. Veía a una persona orando, quebrantado delante del Señor, pero no sabía quién era. Y cuando entra a la iglesia, ve a Jim Caviezel entrar hasta el fondo y se sienta y se pone a orar de la misma forma que Jonathan había tenido el sueño. Entonces el Espíritu Santo le dijo, ese sueño te estaba mostrando a él y quiero que le des un mensaje. Entonces al terminar el culto, el servicio, Jonathan se acerca a Jim Caviezel y se presenta, ¿no? Porque no se conocían, le dice, tú eres Jim Caviezel, ¿no? Sí, yo soy Jonathan de Chosen y tengo un mensaje para ti. ¿Qué pasa? Años antes, y Jim había estado pasando muchos procesos por el tema de la pasión de Cristo. Por el tema de la pasión de Cristo ya no lo estaban llamando para películas. Había una sequedad muy fuerte en esa parte, en la parte de salud también. Y él está llevando una carga muy grande a raíz de todo eso. Entonces él, en esa oración de él que él tenía de quebrantamiento hacia Dios, él estaba preguntando precisamente eso, si había valido la pena haberse sacrificado de tal manera que toda su vida en los ojos de él se había derrumbado, ¿no? Y cuando Jonathan le dice, tengo un mensaje para ti, y el mensaje es que Dios no te ha olvidado. El sacrificio que hiciste sí importó. Esa disposición que tuviste por sufrir por mi historia ha tocado más corazones de los que jamás conocerás de este lado del cielo. Cada persona que encontró la fe al ver la pasión, cada alma que encontró a Cristo es tu legado eterno. Tu obediencia creó una obra maestra que seguirá trayendo a personas hacia mí, generación tras generación. Y todas esas eran las respuestas de lo que Jim necesitaba escuchar, porque él estaba en su arroyo de Kerit. Y le dijo, lo que Dios ha estado haciendo es preparándote para algo mayor. Tu pasado no ha sido todo. Lo que yo tengo para el futuro es más grande, porque yo te he llamado para ser una voz de los que no tienen voz. Si se acuerdan, él apoyó a todo este tema de la trata de los niños, apoyando y siendo parte de esta película que era para los niños que eran raptados para abuso sexual, para hacer la trata de niños. Dios lo había estado preparando allí
para eso, algo mucho más grande, obviamente para el reino de Dios. Humanamente a veces no vemos esa misma magnitud de lo que Dios ve, ¿no? Pero Dios estaba preparando allí para sacar a la luz tanta oscuridad que había. Y Dios le responde, ¿no? Y esa temporada oscura termina para Jim. Esa temporada de duda fue transformada en una temporada de propósito renovado. Y eso es lo que Dios quiere traer aquí para ustedes. Propósito renovado. Yo no sé lo que tú estás pasando en este tiempo, pero Dios sí lo sabe. Y Dios tiene grandes cosas para ti. No te ha abandonado, no te ha dejado. Estás en un proceso para algo más grande que tiene en el futuro. Y seguimos con la cita, dice que yo he mandado los cuervos. Los cuervos le traían carne y pan. Y esto rompe nuestra lógica, ¿no? Porque queremos a veces encasillar a Dios y decirle cómo hacer las cosas, ¿no? Y ahí es cuando Dios te demuestra que Dios hace las cosas totalmente diferentes a lo que tú piensas o quieres que haga, ¿no? Para los judíos, los cuervos eran animales inmundos, y que un animal inmundo le diera de comer, eso lo estaba quebrando a Elías, quebraba su lógica, quebraba todo lo que él creía. Y a veces Dios nos quiebra todos esos argumentos que nosotros tenemos y encasillamos a Dios. Dios es así, quiere hacer eso, y Dios nos quiebra nuestra lógica y nuestro razonamiento para decir, no, así no son las cosas. Yo puedo hacer las cosas totalmente diferentes, pero los hago por amor. Y en lo natural, los cuervos comen carne. Y es increíble que ese cuervo tenía un pedazo de carne en su pico para dárselo al profeta Elías. No se lo comía. Dios rompe todas las reglas naturales para que Él haga su propósito cumplirse en tu vida y en este caso en la vida de Elías. Dios te va a sostener aunque no sea como tú esperas. No te enfoques en el instrumento, enfócate en Dios. Dios puede usar a personas que no esperabas. Voy a hablar dentro de un ratito a Nick. Después les digo quién es, pero Nick fue lanzado a su propósito por el conserje del colegio. Una persona que no era tan importante para él como sus padres, su hermano, no. Él fue lanzado hacia su propósito por una persona que no tenía tanta importancia en su vida. Y Dios puede usar así a cualquier persona o a cualquier situación para lanzarte a tu futuro. Situaciones improbables, por ejemplo, como bendijo Dios a este jovencito. ¿Se acuerdan de Cliver Guamán Sánchez? El chiquito que redactó dijo esto de la Copa Libertadores, se subió a un cerro y dio todo este tema de la Copa de Libertadores. Es increíble. Los de repente de Dios, eso cambió su vida por completo. Este chiquito quiso ir a la Copa Libertadores desde su pueblo de Andahuaylas, juntó dinero, hizo una colecta para venir primeramente a Lima, para tener plata para el pasaje de Lima. No pudo entrar al Estadio Monumental porque precisamente era menor, venía solo con su hermano y subió a un cerro que estaba ahí nomás, y desde el cerro redactó, no sé, el partido, y a raíz de eso se hizo viral su TikTok. De ahí pasó a Europa, lo llevaron a un super partido y tuvo una beca completa de estudios en una universidad. Los de repente de Dios, ¿quién iba a saber que este chiquito iba a ser bendecido de esa manera tan sobrenatural, tan inesperado? Pero esos son los de repente de Dios. No encasillemos a Dios en las formas. Caminos que no imaginabas. En el proceso Dios te enseña a depender de Él, no de tus recursos. ¿Qué aprendes en el Querit? A confiar cuando no entiendes, a depender diariamente, porque los cuervos le traían la comida diariamente.
a tener más intimidad con Él, a recibir, aunque no sea como esperas. Porque no estamos listos o no estaremos listas para hacer las cosas que Dios tiene para nosotras si no dejamos que Dios nos procese. Les cuento otro testimonio de Corrie ten Boom. Ella era una mujer cristiana de los Países Bajos que durante la Segunda Guerra Mundial escondió en su casa a judíos que habían sido perseguidos, estaban siendo perseguidos por los alemanes, ¿no? Los escondía y muchos de esos judíos fueron salvados por ella y por su familia, obviamente, pero fueron traicionados y ella fue llevada a los campos de concentración. Ahí perdió a su familia, sufrió cosas inimaginables, lloró, no entendía. Ese era su querid. Pero ahí empezó a predicar. Recuerden, ella era cristiana. Empezó a dar esperanza a las mujeres que estaban ahí con ella en el campo de concentración. Después de la guerra, Dios la levantó para predicar al mundo sobre el perdón de Dios. Y en una de esas iglesias donde ella estaba predicando precisamente el perdón de Dios, se acerca un hombre, y ese hombre era uno de los guardias que había formado parte del asesinato de su hermana, y ella lo reconoce, y es más, él también se presenta, y le dice, perdóname. Y en ese momento hubo una lucha dentro de ella, ¿no? Porque obviamente recordó todo ese dolor que ella pasó. No quería perdonarla, pero en obediencia estiró la mano hacia ese hombre, y en el momento que toca la mano de este hombre, ella dice que sintió el poder de Dios pasar a través de su mano. Les voy a leer lo que ella dice. Cuando tomé su mano, sentí una corriente. El amor de Dios pasó a través de mí. Entonces supe que el perdón no es algo nuestro, sino el poder de Dios en nosotros. Ella quedó libre y también el guardia. Y ese es Dios, solo Dios lo puede hacer, pero fue la obediencia de ella. El lugar de dolor se convirtió en su formación. Y seguimos con la cita bíblica y dice, y el arroyo se secó. Entonces uno puede decir, pero Señor, tú me mandaste a este lugar, tú me dijiste que yo hiciera esto, ¿y qué pasó? Ahora ya se secó. Ya no hay ingreso, ya no veo tu provisión. ¿Qué nos dice cuando se seca el arroyo? Tal vez que vienen cambios a nuestra vida, que nos dice que necesitamos movernos, que necesitamos marchar hacia otro lugar. Les doy un testimonio personal. Mi esposo, cuando llega a los caminos del Señor, se seca su arroyo. Lo despiden del trabajo, porque Dios quería a su hijo moldearlo. Mucho orgullo, mucha autosuficiencia. Estudió en una buena universidad, maestría en España, maestría en Boston, en Harvard, tremendo currículo, pero el Señor cerró puertas. Donde se iba, se presentaba puerta cerrada. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, lo que yo cierro no lo abre el hombre. Tú puedes tener lo mejor de lo mejor, pero si Dios decidió algo en tu vida, olvídate. No hay currículum, no hay nada que valga. Porque Dios tenía un plan mejor y mayor. Obviamente en ese momento no lo entendíamos, pero teníamos que descansar y creerle al Señor. Entonces, Él pone una empresa, ¿ves? Había un propósito. Sacarlo del mundo corporativo donde estaba todo el santo día, y Dios quería más tiempo con él. Forma una empresa donde él obviamente tenía muchísimo más tiempo, porque tenía personas encargadas y él delegaba. En ese tiempo pasó más tiempo con su familia, sanó muchas cosas del matrimonio. Él pudo tener tiempo para estudiar en el seminario bíblico, prepararse en las cosas del Señor, hasta que el Señor dijo, ok, el arroyo se seca. La empresa quiebra después de muchos años, de nuevo en el arroyo seco. Señor, ¿qué pasó? El Señor lo estaba moviendo nuevamente al mundo corporativo, ¿ok? ¿Ya estás preparado? Serás vos para esos CEOs, todos esos gerentes que no te conocen.
ya es el tiempo de regresar. Y efectivamente, ahora está en el mundo corporativo teniendo a cada rato reuniones con gerentes generales, alcaldes, porque lo que él lo ve no solo en Perú, en Lima, en Cusco, Arequipa, se reúne con alcaldes, porque Dios ya lo había preparado para un propósito mayor. No entendíamos en el momento, ahora sí lo entendemos. Siempre va a haber un propósito divino detrás de tu de tu arroyo seco. Siempre va a haber algo. Tú tienes que descansar y depender solo del Señor. Confiar en que el Señor tiene mayores planes y mejores para tu vida. Pensábamos que ya estaba todo resuelto, estábamos cómodos y Dios sopla en otra dirección y nos mueve. Y a veces usará personas, circunstancias, a través de su palabra para moverte. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Él no quiere que dependas del arroyo, quiere que dependas de Él. Que tu seguridad esté en Él y no en un ingreso, en una etapa, en una relación, en una temporada espiritual. Hay temporadas donde lo que antes fluía ya no fluye. Lo que antes funcionaba ya no funciona. Y eso no es abandono, es transición. Dios te mueve a algo mayor, Dios seca lo temporal para llevarte a lo eterno. Ríndete a Dios, ríndete a lo que Él quiere tratar contigo, ríndete a los tratos del Espíritu Santo en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu ministerio, y Dios va a hacer lo que promete y puede hacer que es llevarte a tu destino en Él. ¿Me das 5 minutitos más? Entonces Dios le dice a Elías, levántate, vete a Sarepta. Ya el rollo se había secado y ya Dios lo saca. Y en Sarepta, pues, que vemos milagros tras milagros, multiplicación de la harina y el aceite, un hijo de la viuda, hubo una resurrección, se murió y Elías hizo que vuelva a la vida. No me digan que ese no es un milagro grande. Pero Elías tenía que ser preparado. Y la victoria, obviamente, en el Monte Carmelo. Una victoria tremenda y una victoria pública. Debes entender que el proceso te está preparando para tu propósito. Dios usa Kerit para romper tu autosuficiencia. ¿Recuerden lo que les dije de mi esposo? Mi currículum, yo puedo, yo. Te rompo tu autosuficiencia. Fortalece tu fe. Afina tu oído espiritual. Tal vez hoy estás tú en tu Kerit, en un proceso difícil, tal vez en silencio. Dios no te está respondiendo. Estás en espera. Pero escucha, Dios no te olvidó. Dios no se equivocó contigo. Dios te está formando. Estás en tu proceso. Hoy Dios te dice, no te desesperes en el proceso, no huyas del lugar donde te estoy formando, confía aunque no entiendas. Cada uno de ustedes tiene su propia historia, ¿no? Y les voy a contar la historia de Nick Vujicic. ¿Puedes seguir moviendo? Él es Nick. Ok, este chiquito, esta persona nació sin brazos y piernas. Imagínense, sin brazos ni piernas. Y a veces nos quejamos a nosotros porque tenemos que trabajar mucho. Él ya quisiera poder trabajar mucho en ese sentido, tener brazos con que abrazar. Bueno, acá lo vemos de chiquito estudiando y escribiendo con su piececito, porque tenía un pedacito de pie y un dedito. Con eso tuvo que aprender a escribir. Este chiquito, que ya es un hombre, pasó por bullying. Un bullying tal que lo llevó a una depresión tan profunda que a los 10 años él quiso quitarse la vida. Porque obviamente, había un proceso de dolor increíble por su discapacidad. Esa discapacidad lo hizo aislarse, tuvo problemas obviamente en socializar, en fin, fue rechazado. Pero conoció a Dios. Y hoy, pasó un proceso grande. Hoy predica
a millones de millones. No te estoy hablando de cientos, te estoy hablando de millones de personas, llevándoles fe y esperanza a sus vidas. Lo que parecía una limitación era una plataforma. Él pensó, nunca me voy a casar, nunca tendré hijos. Se casó con una hermosa mujer y tiene 4 hijos, 2 hombres, 2 mujeres. Ese es Dios. Lo que parecía una limitación era una plataforma. ¿Y quién lo llevó? ¿Y quién lo animó a Nick a ser conferencista público? Un conserje. El conserje de su colegio. Dios puede usar a cualquier persona. No menosprecies los consejos de nadie, porque Dios lo puede estar usando. Nick dijo, cosas bellas pueden salir de tus pedazos rotos cuando les das a tus pedazos rotos una oportunidad. No le digas, no tengas miedo al fracaso. No debes creer que eres un fracasado. El fracaso es como un maestro, debes aprender de él y luego seguir adelante. Y terminamos, deja a Dios escribir la historia de tu vida. Ríndete en sus preciosas manos, que pueda borrar dolores, tachar malas decisiones y escribir nuevas aventuras con Él. Vamos a orar. Padre amado, hoy entendemos que los procesos vienen de ti, Señor. Danos la gracia para resistir, para entender, Señor, que ese proceso lo tenemos que pasar, Señor. Danos esa gracia para ser pacientes, para resistir, sabiendo que tú tienes cosas mayores, más grandes y mejores para nosotras, Señor. Aunque no estemos entendiendo ese proceso. Enséñanos a depender de ti, Señor, a confiar en ti, Señor, sabiendo que tú nos amas, que tú tienes el control de nuestras vidas, que tú nos estás viendo, que nada se te escapa a ti, Señor. Que hay algo más grande para nosotras, Señor, que aunque estemos pasando un proceso doloroso, tú tienes cosas más grandes. Ayúdanos a confiar en tus manos de amor. Ayúdanos a confiar en tus planes y tus pensamientos que son mayores, Señor, para nosotras. Danos paciencia para esperar el tiempo perfecto que viene de ti. A fe para confiar y un corazón rendido para aprender. Gracias, Señor, y las victorias en nuestras vidas siempre serán para tu gloria y tu honra. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.